Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Díaz, soy de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, y les voy a mostrar un video de control motor de la materia de Fisiología del Ejercicio. El control motor se puede dividir en tres niveles. Está dividido en sistema nervioso central, que está compuesto por el prosencéfalo, el mesencéfalo o el cerebro medio, y por último la protuberancia del bulbo raquídeo. Saliendo del cráneo encontramos la médula espinal. Por otro lado encontramos el sistema nervioso periférico, que son los nervios que salen de la médula espinal a inervar las demás estructuras y pueden ser motores o sensitivos. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que se clasifica en simpático y parasimpático, encargado del control de los órganos viscerales. El control del movimiento se puede dividir en tres niveles. El nivel inferior, siendo la médula espinal, que lleva a cabo las acciones de las motoneuronas que salen del asta anterior y los núcleos del tronco encefálico. En este nivel encontramos el control de los reflejos, y los reflejos se consideran como el nivel de movimiento o una actividad primitiva y no son voluntarios, son respuestas automáticas, movimientos rítmicos o, que puede ser un ejemplo, la marcha. Integra y coordina actividades musculares elementales, lleva a cabo automatismos simples de marcha y también movimientos de reflejo. Las motoneuronas bajan por la parte anterior de la médula espinal porque llegan a la sustancia gris del asta anterior. Por otro lado encontramos el nivel medio, que se llama tronco encefálico, que también está junto a los núcleos de los ganglios basales y el cerebelo. En este nivel encontramos la información sensitiva, información que le envía a la médula, el control de la postura, el control coordinativo del movimiento, y nos ayuda al ajuste o al mantenimiento de la postura. Por último encontramos el nivel superior, que se encuentra en la corteza cerebral, el lóbulo frontal, donde se convierte el centro de operaciones, la que recibe, la que manda y la que ordena todo el proceso motor. Se compone por el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que se puede diferenciar por los lóbulos, y los lóbulos vienen asociados a los huesos, en donde se dividen en lóbulo frontal, asociado a la función motora, en donde a su vez encontramos 5 áreas. También lo podemos clasificar en el lóbulo parietal, relacionado con la parte sensorial, en el lóbulo occipital, asociado con la visión, y finalmente el lóbulo temporal, asociado con lo auditivo. En este movimiento que podemos ver a continuación se puede observar cómo se desencadena un movimiento principalmente relacionado por la parte biomecánica, en donde encontramos una palanca de tercer género, una contracción isotónica que se divide en excéntrica y concéntrica, en donde el origen se acerca a la inserción, y en la excéntrica, donde el origen se aleja de la inserción. Podemos ver cómo hay en la fase concéntrica un movimiento explosivo para estimular las fibras más rápidas del músculo, las tipo 2B y 2A, y también podemos ver cómo en la parte excéntrica, que es donde se produce un mayor daño muscular, se hace con 4 segundos aguantando el peso. ¿Esto para qué? Para que se alargue la superficie, en este caso se alarguen esos puentes cruzados de miosina y actina, y se pueda producir un mayor daño muscular en esas fibras, valga la redundancia, musculares. En este sentido, el movimiento que podemos observar se debe partir desde el punto de vista que es un movimiento voluntario, en donde el área donde se encuentran alojadas todas estas motoneuronas es el área motora primaria, donde se producen los movimientos que nos dan esa generación de contracción de grupos musculares. En este sentido, es la estación de inicio donde se ejecutan todos los movimientos voluntarios, y en este sentido también podemos decir que encontramos que en esa área están distribuidas todas las motoneuronas que van a todos los músculos del cuerpo, y la llaman o la representan como el homúnculo motor. El área motora secundaria o el área premotora nos ayuda a la producción de movimientos similares a las del área motora primaria, es decir, es el ayudante del área motora primaria. Se convierte en el almacén de los programas motores que ya están aprendidos, es decir, es la que integra todos esos movimientos, todas esas acciones que se ejecutan o que parten desde el área motora primaria, pero se integran en el área motora secundaria. Es evidente que aunque yo me esté moviendo, que aunque mi cuerpo esté realizando una acción motriz, todas estas áreas
están en constante funcionamiento. Por ejemplo, el área de Broca es la que nos ayuda a controlar el lenguaje a partir de esos músculos gesticulares para articular las palabras. El área prefrontal tiene una función relacionada con los temas de personalidad en el sentido común. Es la que maneja nuestras emociones. El lóbulo parietal, donde se encuentra el área somestésica primaria, son vías aferentes que reciben e integran esa información de sensaciones para hacer relación a temperaturas como lo son el calor, el frío, el tacto, la vibración. Esas sensaciones somestésicas son las que nos integran esta área. Reciben información del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. El área somestésica secundaria es la que integra y relaciona información de tipo sensorial y experiencias pasadas. Entonces es algo interesante porque las áreas primarias son ese receptor principal, pero si hablamos de la calidad de la asociación que nos da un contexto de situación, se tienen que tener las experiencias pasadas que le permiten modular las informaciones ciertas de esas situaciones. En el lóbulo occipital podemos encontrar el área primaria visual, que es una área de recepción que recibe información de la retina, y el área de asociación visual secundaria, que es ahí donde se integran y se relacionan las experiencias visuales del pasado. Es el reconocimiento de lo que yo estoy viendo. Entonces, como decía anteriormente, partimos de que es un movimiento voluntario y ya partimos del movimiento y del área donde se da ese movimiento, que es el nivel más superior. Ahora el nivel medio, que se llama tronco encefálico, y es donde integramos esa información sensitiva, esa información que le envía a la médula, el control de la postura, el control de la coordinación del movimiento. Es el sistema motor dorsolateral medular, es la principal vía, y es el rubro espinal que controla toda esa musculatura distal de las extremidades, es decir, sale del núcleo rojo del mesencéfalo hasta que llega a la médula espinal y hace una sinapsis con la motoneurona, llegando al músculo y al nervio motor, facilitando los músculos flexores e inhibiendo los extensores. Esto quiere decir que cuando estamos haciendo esa contracción, esa vía es la encargada, es la principal encargada de hacer que se nos flexione el músculo agonista, siendo el bíceps braquial y el braquial anterior, y que se inhiba el tríceps braquial. También encontramos otra vía específica en este movimiento, que es un grupo de neuronas llamado el haz reticuloespinal, que está alojada en el mesencéfalo y emite conexiones neuronales a toda la corteza, llegando también a la médula y evitando el estímulo del órgano efector, y facilita la acción de los extensores y modula los flexores. En este nivel medio, estas no son las únicas vías como lo nombraba anteriormente. El sistema motor dorsolateral medular, que lo nombré anteriormente, y el retículo espinal son las principales vías encargadas de llevar ese impulso nervioso para que se ejecute este movimiento. Pero además de eso, hay más vías que también asimismo están en constante actividad, como por ejemplo, no puedo yo realizar o decirle a un usuario que realice un movimiento si alguna de estas vías no está funcionando bien, porque esto nos habla de un balance coordinativo del movimiento, de un control de la postura y de un control coordinativo. Eso quiere decir que para que yo ejecute una acción motriz bien, adecuadamente, debo tener unas vías en donde regule esos movimientos, donde controle la postura, donde controle la técnica, para así yo poder ejecutar y como hacer que el músculo que yo quiero que se contraiga y que se relaje, lo haga satisfactoriamente. Y eso básicamente va relacionado con la técnica del movimiento. Para que yo tenga una buena técnica, tengo que tener un control postural, una postura, unos movimientos adecuadamente, para que ese músculo que quiero trabajar esté realizando o esté en una línea de carga constante, para que el trabajo y el estímulo vaya a ese músculo. Eso también nos habla de un ahorro de energía, de un ahorro de ATP, para así darle el principal trabajo a ese músculo, a esa cierta zona de nuestro cuerpo, a esos ciertos segmentos corporales que se les quiere dar el trabajo. En el caso de este movimiento, yo le quiero dar el trabajo principal al bíceps braquial, especialmente a la cabeza corta. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo en línea de carga abriendo los brazos, y estoy poniendo en línea de carga
a la cabeza corta del bíceps. En este caso yo tengo que tener un control postural adecuado, en donde tenga flexionadas las rodillas, en donde solo mueva el antebrazo, en donde el brazo y la articulación estén quietas, haciendo como una especie de bisagra, en donde solamente el que ejecute ese movimiento sea ese músculo y los demás estén teniendo un control postural adecuado para que no se involucren otros músculos. Por último encontramos el nivel inferior, que es la médula espinal, en donde en este movimiento encontramos automatismos simples de marcha, integra y coordina actividades musculares elementales y lleva a cabo movimientos de reflejos. Las motoneuronas bajan por la parte anterior de la médula espinal y llegan a la sustancia gris o al asta anterior, en donde sale otra motoneurona que va a inervar directamente al músculo y, como los veíamos en clases pasadas, lleva a cabo un potencial de acción que lleva a una contracción muscular. Y bueno, en este caso vemos el uso muscular, que también se da a cabo y lleva una acción, tiene una acción, una actividad de proteger ese músculo para que se eviten lesiones. Es un receptor de neuronas especializado que recibe un estímulo del cambio de longitud muscular cuando estamos realizando la contracción isotónica, que se puede clasificar en excéntrica o concéntrica. Lo que va a suceder es que este receptor de uso muscular está informando al músculo que sus fibras están cambiando de longitud. Cuando esas fibras se estiran, como puede ser en la excéntrica, cuando se estira lo que más puede, los receptores de nerviosos tipo 2 son los que dan respuesta o informan al mismo músculo que es lo máximo que puede dar, y este reflejo nos está protegiendo de una posible lesión para no desgarrarnos, en donde si no lo tuviéramos, las fibras no lo tolerarían y se romperían. Lo que está haciendo el músculo es que se protege. Por eso es la necesidad de tener receptores estáticos y dinámicos. Este receptor o reflejo está retroalimentando constantemente a la médula, informándole si tiene unas fibras estiradas o contraídas. Asimismo, al tener esas motoneuronas alfa o gamma son las que nos hacen tener esa capacidad de tener la contracción intramuscular entre las fibras del mismo músculo. Por otro lado encontramos el reflejo miotático inverso, que es del órgano tendinoso de Golgi, que se relaciona con las vías aferentes tipo 1E. Son vías que informan, que reciben el estímulo, es decir, cuando el músculo se contrae, el tendón, que es el transmisor de potencia, se tensiona y esas fibras tipo 1E lo que hacen es que estimulan esas vías sensoriales, que es polisináptica, es decir, capaz de llegar al músculo agonista y al antagonista. Lo que hace es que a respuesta de ese estímulo, en este caso el movimiento en el bíceps, cuando se genera una contracción isotónica concéntrica, el agonista, como se está contrayendo, en respuesta se relaja y el antagonista se contrae. Y es funcional porque cuando yo contraigo el agonista, el antagonista se relaja. Esto nos habla de una contracción intermuscular, que lo que hace es que para que yo realice un movimiento específico, se tiene que contraer el músculo efector y relajar el antagonista. Y esto nos habla de que son reflejos involuntarios. ¿Por qué involuntarios? Porque yo no estoy pensando que tengo que contraer y relajar un músculo, no, sino que esto lo hace la médula espinal por su propia actividad y por sus propias vías aferentes, que le informan constantemente cómo está la longitud de ese músculo, cómo se encuentra tensionado ese músculo. Y en el caso del movimiento que estamos realizando en este momento, se puede decir que se está dando el reflejo miotático inverso, porque cuando yo contraigo en respuesta a esa contracción, el músculo inverso, que es el tríceps, se está relajando, y ahí es donde se hace reflejo y es el que nos permite tener esa coordinación intermuscular para realizar dicho movimiento.